Bienvenidos a Business Voices, un espacio donde exploramos el futuro de los negocios y sus tendencias en nuestra región, la sostenibilidad y las claves del liderazgo. Conversaciones con expertos, conocimientos y experiencias sobre cómo innovar, adaptarse y prosperar en un mundo que está cambiando rápidamente. Yo creo que lo primero que una mujer tiene que conocer es que se tiene que creer el cuento por sí misma, no porque se lo digan. Y en este momento yo creo que el mensaje de unidad, el mensaje de propuestas conjuntas, el mensaje de 4 países que son relevantes para Estados Unidos, puesto sobre la mesa, puede ser un camino interesante, pero que no vemos que se vea esas propuestas por parte de los gobiernos actuales. Soy Frederick Vega de BDO Costa Rica y hoy tengo el gusto de poder acompañarlos en este episodio. Bienvenidos a nuestro primer episodio de Business Voices by BDO Interaméricas, en donde tendremos diversas voces expertas para hablar sobre las tendencias y negocios en nuestra región. Para liderar la conversación desde BDO nos acompaña Diego Quijano, CEO de Interaméricas, y junto con él nuestra invitada especial María Claudia Lacutir, presidenta ejecutiva de AmCham Colombia, una líder excepcional que ha dedicado su carrera a abrir puertas y oportunidades en el mercado internacional. María Claudia, muchísimas gracias por acompañarnos en el primer capítulo que tenemos de nuestro podcast llamado Business Voices by BDO Interaméricas. Este espacio para nosotros es muy importante porque queremos gestionar información, datos y ser muy contundentes frente a los empresarios, a la sociedad, de muchas de las situaciones que están pasando. De ahí que nos sentimos muy honrados que tú nos puedas acompañar. Pues muchas gracias por la invitación. Para mí es todo un placer y un honor estar aquí y ojalá pues cada una de las conversaciones que vamos a tener sea de utilidad para todos los que nos van a oír. Gracias, María Claudia. Quería comenzar con una muy breve pregunta y es, hace poco hiciste una nota para el diario La República, una columna de opinión que la llamaste La locura de no cambiar. Sí. Estamos en un mundo muy cambiante. ¿Cómo lo estás viendo tú? Yo creo que parte del ejercicio es que constantemente se nos presenta contextos que nos mueven y nos obligan a cambiar, pero hay cosas que deberían de preverse, que se tienen que anticipar y no mantener un proceso sin generar esos cambios. Y por eso la columna. Nosotros en Colombia vemos que el mundo cambia, estamos viendo acciones que nos obligan de una u otra forma a tomar decisiones, a mirar y hacer cosas diferentes, pero nos mantenemos en el mismo lugar, nos mantenemos haciendo lo mismo, pensando que eso en algún momento va a dejar de ser esa necesidad de cambio y se va a volver a manejar como se estaba manejando y eso no sucede. Entonces no podemos dejar pasar el río, tenemos que montarnos y navegar, alinear las velas para lograr navegar en un contexto que exige cambio y exige adaptarse. Y ese es el llamado que efectivamente no solamente le hago a los colombianos, sino también a todos los empresarios, porque siempre donde hay desafíos hay oportunidades. Y por mantenernos en esa misma línea, esperando a que las cosas vuelvan a su cauce nuevamente, perdemos oportunidades que hoy en día se están presentando para el país. Cuéntanos a nivel personal uno de los principales cambios que tú hayas tenido y cómo te impactó en tu vida. Múltiples y realmente yo no puedo decir que más que los cambios que han obligado a que cambie, valga la redundancia, es que soy una persona que le gusta realmente adaptarse y constantemente retarse a mirar cosas nuevas. Me considero una persona creativa, me considero una persona que constantemente estoy mirando el panorama desde diferentes puntos de vista y que me gusta generar esos cambios. A veces me cuestan uno más que otro, no lo niego, pero sí es un proceso de reinventarme constantemente. Yo creo más que hacer el proceso de inventar, es el proceso de reinventar. Y en ese sentido, pues he venido construyendo acciones que me permiten constantemente hacer ese proceso de reinventarme, adaptarme y obligarme, porque a veces no es fácil, a hacer esos cambios. Siguiendo en la línea de cambio, María Claudia, este año hubo cambio de gobierno en los Estados Unidos. Y esto ha traído una serie de consecuencias, no solamente para nuestra región, pero también para el mundo. Cuéntanos desde tu perspectiva, ¿cuáles son los principales retos que se está viviendo en la región con el cambio de gobierno en Estados Unidos?
Lo primero que hay que entender para poder adaptarse a esos cambios que se están viviendo en Estados Unidos, que este es un nuevo gobierno del presidente Donald Trump, que no es igual al anterior gobierno. En este gobierno está enfocado mucho más en reforzar el poder de Estados Unidos y en volver a reposicionar el liderazgo de Estados Unidos. Y en ese sentido, el presidente Donald Trump ha mencionado que él va a hacer todo lo posible para que Estados Unidos sea más grande, más poderoso, más próspero y se genere un proceso de paz dentro del mundo. Y en ese sentido hay 3 variables importantes para lograrlo. Y es el tema de seguridad, el tema de migración, el tema de China, y el comercio es un mecanismo para lograr que esos intereses se den. Y en ese proceso cada uno de los países tiene que buscar cómo se adapta a esa política, sobre todo si Estados Unidos es un país donde genera unos beneficios importantes para sus países. En el caso de Colombia es lo totalmente claro la importancia que tiene Estados Unidos para nosotros, más allá de un tema de subordinación, como han dicho en muchas ocasiones, es un tema que ha generado beneficio para los colombianos, generación de empleo, inversión, transferencia de conocimiento, transferencia de tecnología. Son empresas que están generando inversión en el país, no solamente para traer sus productos, sino para mejorar la calidad de vida de los colombianos. Tiene una cantidad de connotaciones positivas que Colombia perdería si no tuviéramos un aliado como Estados Unidos. Adicionalmente, el contar con Estados Unidos en el mismo hemisferio nos permite eficiencia, nos permite un mercado, el más grande del mundo, para poder ofrecer los productos colombianos, y en ese sentido los empresarios colombianos se han adaptado y transformado para poder generar acciones que permitan vender cada vez más a este mercado que le da muy buenos resultados. Entonces, los retos están puestos sobre la mesa, están totalmente establecido desde el punto de vista de Donald Trump, está en cada uno de los países si hace un proceso de cómo yo como país contribuyo a generar el progreso, prosperidad a Estados Unidos y que al mismo tiempo genere prosperidad y progreso para mi país, que genere un proceso de intereses comunes, que nos volvamos un país aliado, no un país problema, un país solución, más que aliado es un país solución, más que un país problema, y en ese camino pues también generar esas oportunidades que se tienen. Y justo en estos momentos, María Claudia, con el cambio de gobierno en Estados Unidos, también en nuestra región hay países que se están sumando o quieren sumarse a los BRICS. Hay muchas coyunturas internacionales. Hace poco escribías también sobre la diplomacia productiva. ¿Cómo la estás viendo para nuestra región? Yo creo que también tenemos que ser conscientes que en la relación de 2 países va más allá de los gobiernos. No es solamente la importancia, y definitivamente no se puede cambiar ni suplantar la diplomacia gubernamental entre 2 países por una diplomacia empresarial. Eso es absurdo decir que una puede tomarse a la otra, porque son 2 contextos diferentes, son 2 tareas diferentes que se complementan. Y en el caso de la diplomacia empresarial, pues definitivamente hay canales de trabajo para poder acompañar esa diplomacia política gubernamental que son tan necesarias para los países. Y en ese sentido, hoy con Estados Unidos hemos logrado empezar a abrir nuevamente esa diplomacia comercial. ¿Cómo se abre? Presentando las oportunidades desde el punto de vista empresarial, la importancia desde el punto de vista comercial, la complementación y sobre todo cómo desde Colombia se está generando un progreso a Estados Unidos a través de el número de empresas que hoy en día están invirtiendo en Colombia. El 18% del sector farmacéutico en el país son empresas estadounidenses. Tenemos un número importante de empresas también en los sectores de automotrices. Tenemos también una importancia en el sector agrícola, sobre todo en los insumos de parte de las empresas estadounidenses, y eso genera un ingreso y un progreso en Estados Unidos. Y en ese sentido hemos logrado, no solamente con el gobierno de Estados Unidos, sino también con congresistas, con gremios pares en Estados Unidos, con think tanks, centros de pensamientos, con multilaterales, llevar ese mensaje que más que una acción diferencial, lo que hace Colombia hoy en día en este relacionamiento con Estados Unidos, generar progreso para Estados Unidos. Y ese canal lo hemos venido trabajando, lo hemos venido abriendo, se tiene resultados ya tangibles dentro del proceso, y pues esto no es un tema de corto plazo, es un tema de persistir, insistir y nunca desistir a través de
no solamente los canales, sino también a través de las acciones que hay que desarrollar, y en ese sentido pues la Cámara Colomboamericana está dedicada desde el 8 de febrero en hacer esa labor. María Claudia, entonces tenemos por un lado la diplomacia gubernamental y está por otro lado las relaciones de los empresarios. Si nos ponemos desde los zapatos de los empresarios, ¿qué oportunidades estás visualizando tú para posicionarse en el mercado estadounidense? Hoy estamos viendo que Estados Unidos estableció un arancel del 10%, donde definitivamente eso trae un desafío para ciertos sectores en Colombia, pero también abre muchas oportunidades. También abre una conversación diferente a otros países con los cuales no se cuenta un acuerdo comercial. ¿Por qué? Porque tenemos un acuerdo comercial que establece, primero, un arancel del 10% cuando a otros países se le estableció un arancel adicional al 10%, que era el que tenían anteriormente. Un ejemplo claro es, por ejemplo, las flores de Ecuador. Las flores de Ecuador comenzaban con un arancel del 6.8%, al establecerse un arancel para todos del 10% mínimo, el arancel que paga Ecuador para entrar a Estados Unidos del 16.8% versus Colombia, que paga un 10%. Y eso se da porque teníamos una base cero gracias al acuerdo comercial. Pero también hay unas oportunidades dentro del contexto de la negociación, que ahí también hemos sido bastante vocales en decir, hay que generar ese proceso de negociación entre los gobiernos. El sector empresarial y los gremios no podemos hacer ese proceso de negociación, solamente el gobierno lo puede hacer. Pero es importante hacerlo y en este momento pues nos queda la duda de en qué estamos. Pero más allá de esa duda de en qué estamos, sí hay un proceso que se enmarca dentro del acuerdo comercial donde establece cuáles son esos puntos de negociación que no es ilimitado y que le permite a Colombia presentar también temas para el interés colombiano y poder negociar con Estados Unidos los temas de interés de Estados Unidos. O sea, se nos abre una nueva oportunidad para lograr generar resultados en bienestar de los colombianos. Y también estamos viendo que, por ejemplo, el tema de China es un tema realmente relevante. Hoy, tanto demócratas como republicanos consideran que la expansión de China en la región es una amenaza de seguridad nacional para Estados Unidos. Y en ese sentido, el tema de los aranceles ha sido, que no es de ahora, viene de 2018, una imposición de aranceles en diferentes niveles para los productos de China, donde vemos ya oportunidades que Colombia está aprovechando. Nosotros hicimos desde la Cámara Colomboamericana un estudio en el 2018 que hemos venido haciendo seguimiento, adaptándolo, reenfocándolo de acuerdo a los cambios que se dan en Estados Unidos y encontramos que teníamos ventaja comparativa revelada en 101 productos. Hoy esos 101 productos ya son 144. Con un arancel adicional del 10%, ni siquiera lo pusimos al 145%, sino que lo volvimos un arancel del 10% adicional a lo que ya tenía China y encontramos que se aumentaban las partidas donde Colombia tiene una ventaja comparativa revelada. El año pasado, de esas 101 partidas, 39 presentan un crecimiento del 17% para Colombia y un decrecimiento para China del 23%. Hoy estamos viendo nuevos sectores de oportunidad de productos colombianos en Estados Unidos y no vemos que a pesar de que haya una puesta en, ¿cómo se dice?, una pausa entre esas aranceles con China, Estados Unidos, China, Colombia sigue teniendo esas variables de oportunidad, pero no vemos que se vaya a quitar todos los aranceles a China, porque es un tema de seguridad nacional que es muy difícil para Estados Unidos quitarlo, porque ya dentro del consumidor, dentro del empresariado también hay una connotación de defensa para los productos estadounidenses frente a los productos de China y eso va a ser más difícil de quitar. De los países de Interaméricas, en 8 de los 9, Estados Unidos es el principal socio comercial. ¿Juntos se puede ser más fuerte en una negociación con Estados Unidos? Sin lugar a duda, yo creo que uno de los temas que lastimosamente hemos visto que se ha disminuido su injerencia es la Alianza del Pacífico. Es un buen ejemplo de lo que un grupo puede generar. Esta Alianza del Pacífico está conformada por México, Perú, Chile y Colombia. Son 4 países que tienen un relacionamiento fuerte con Estados Unidos. Uno pensaría que la primera acción de los 4 países es qué podemos hacer conjuntamente para no solamente poner un precedente en el sentido de qué hacer conjunto para llegar a Estados Unidos, sino también para negociar con Estados Unidos. La unión hace la fuerza. Y en este momento yo creo que el mensaje de unidad, el mensaje de propuestas conjuntas, el mensaje de
4 países que son relevantes para Estados Unidos, puesto sobre la mesa puede ser un camino interesante, pero que no vemos que se vea esas propuestas por parte de los gobiernos actuales. María Claudia, últimamente yo sé que te ha tocado moverte mucho, has tenido mucha exposición en medios, respondiendo frente a toda la coyuntura que está sucediendo. ¿Cómo haces para organizar tu agenda? Yo soy muy metódica y eso lo aprendí de una pasión que tengo y que al final en mi casa mi padre me apoyó en hacerla. Y es que yo estudié culinaria. Y uno cuando estudia culinaria le enseñan que las cosas tienen un proceso, que el tiempo es indispensable y que ese manejo del tiempo es lo que da el éxito en una cocina. Más que ser un buen cocinero en la mezcla de productos y cocinar, pues por supuesto es importante, es cómo logras manejar el tiempo para poder ofrecerle a quienes van a comer en su restaurante, pues la comida a tiempo, caliente y bien presentada y que sea rica. Y en ese sentido, pues efectivamente aprendí a manejar el tiempo. No creo que soy la más experta, ni puedo decir que soy hoy en día una gurú en eso, pero sí hago el esfuerzo constante de manejar el tiempo, de organizar mi agenda. Soy metódica, yo hago un proceso de planeación, hago un proceso de seguimiento, tengo mecanismos para hacer esos seguimientos y trato de que lo importante siempre esté presente más que lo urgente. Y en eso pues he logrado establecer un procedimiento que a mí me sirve. No le tiene que servir a todo el mundo, pero a mí sí me sirve. En el año 2023 y 2024, María Claudia, fuiste reconocida por la revista Forbes como una de las voces femeninas más influyentes de nuestro país, por ejemplo. En BDO Interaméricas tenemos una firme convicción de trabajar para ser una firma y un empresariado diverso, incluyente, donde la equidad de género sea la norma. ¿Qué consejos les darías a las mujeres líderes en todas las coyunturas que estamos viviendo a nivel empresarial y social? Yo creo que lo primero que una mujer tiene que conocer es que se tiene que creer el cuento por sí misma, no porque se lo digan. Y yo tuve la fortuna, y lo digo con la mayor humildad, porque a veces no se entiende esta apreciación que yo hago, que es, tuve la fortuna que en mi casa nunca nos enseñaron que había diferencia entre hombres y mujeres. Siempre nos enseñaron tanto a hombres y mujeres a ser capaces de coser, cocinar, lavar, planchar, a los dos, como cambiar llanta de un carro, manejar un carro, cambiar el aceite y demás. A mí nunca me enseñaron que había una diferenciación y yo me creí el cuento que somos iguales. Y creo cada vez más que somos iguales. La diferencia está en las habilidades que cada uno tiene. El hombre tiene unas habilidades, las mujeres tienen otras. Se complementan. Y no es un tema de exclusión, es un tema de complementación. Y en ese sentido siempre he insistido y seguiré insistiendo en que más allá de las diferencias entre hombres y mujeres son la complementación que se genera entre hombres y mujeres. Y las mujeres tenemos que creernos el cuento de que tenemos un proceso de complementación con los hombres, que no somos diferentes. Sí hay, y en eso soy consciente, que culturalmente, sobre todo en nuestros países, un proceso de aprendizaje machista, que es el hombre el que provee en la casa, es el hombre el que presenta un liderazgo fuerte, es el hombre que si no es así de liderazgo fuerte, pues no se avanza, y eso es un tema cultural. Pero creo que poco a poco vamos mostrando que ese tema cultural, más que un liderazgo machista, que es la norma que debería existir, es que los liderazgos cambian, es que los liderazgos se adaptan, y los liderazgo es de acuerdo a lo que la circunstancia exija. Y en ese sentido, pues también recomiendo a las mujeres que conozcan cuál es su estilo de liderazgo, qué es lo que les gusta, cuál es esa convicción. Los principios y los valores no se negocian, están presentes y tienen que estar presentes constantemente, pero sí tiene que adaptarse a los contextos, tiene que adaptarse a eso que es necesario para llegar a esa meta que se han propuesto y siempre mantener esa meta constante, visible, sin que le digan que no lo puede hacer, porque muchos le van a decir que no lo puede hacer, pero que sigan insistiendo. Para mí siempre ha sido muy importante el insistir, persistir y nunca desistir. Y eso es parte del motor interno que cuando veo que las cosas no están saliendo y empiezo a bajar la guardia, a sentirme que lo estoy perdiendo, vuelvo otra vez con el motorcito a insistir y persistir y nunca desistir de que sí se puede y que adicionalmente tiene que encontrar un camino para poder lograr avanzar en ese proceso. Clarísimo eso, María Claudia. Tal vez en este momento un empresario
toma su celular y en las redes sociales se bombardea de muchas noticias y la mayoría de ellas no son tan positivas. Sé que eres apasionada por la sostenibilidad de las empresas porque trabajas en el día a día para que ellas perduren y trasciendan en el tiempo. ¿Qué consejo les darías ahorita a los empresarios de toda nuestra región frente a lo que se viene? Yo creo que hay que entender también desde el punto de vista empresarial cuál es el papel del sector empresarial y que es un papel que es reconocido por los ciudadanos de sus países. ¿Por qué? Porque así como en Colombia, en todos los países de Latinoamérica, en diferentes proporciones, pero es casi que igual, el 80% del crecimiento de un país se da por el consumo de los hogares. Ese 80%, el 74% es por los ingresos que tienen los ciudadanos, salario. Ese salario, normalmente, en el caso de Colombia, el 84% es el salario formal, que es el que dan los empresarios. Y ahí hay un valor enorme. ¿Qué es una empresa? Una empresa no es otra cosa diferente que una persona que tuvo una idea, un proceso, un servicio para mejorar la calidad o ofrecerle una solución a un ciudadano. Que se junte otra persona a la empresa, empieza a formarse una empresa mucho más robusta, pero es el conjunto de personas que unidas trabajan en dar soluciones y eso no lo podemos quitar de un lado. Los empresarios tienen que seguir dando esas soluciones. Parte de esas soluciones es una parte muy importante que es el salario, el ingreso que reciben los ciudadanos de forma formal, que le apuestan constantemente al país. Y eso tenemos que buscar la forma de mantenerlo, de seguir contribuyendo. Pero lo que sí hay que adaptar y cambiar es las necesidades para la generación de bienestar. Y una de las recomendaciones constantes que siempre me gusta poner sobre la mesa es cómo nosotros constantemente estamos mirando qué otra cosa podemos hacer desde el sector empresarial para generar bienestar a nuestros empleados, empleadores, compañeros, quienes están en la misma lucha de ofrecer esos servicios, esas soluciones, porque cada vez más lo que sí tenemos que hacer y sí tenemos que lograr es generar un bienestar, pero dentro del rol del sector privado, porque definitivamente dentro del estamento de un país se encuentra los gobiernos, el Estado, la rama ejecutiva, la rama legislativa, la rama judicial y las sociedades que cada uno tiene un rol. Y en ese sentido tenemos que trabajar mancomunadamente dentro de esas competencias para lograr apostarle a un país. Justamente por eso nació BDO Interaméricas, María Claudia, para trabajar juntos con un propósito muy firme. Y en ese sentido nos integramos 9 países, me refiero a Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá, y en Sudamérica, Colombia, Venezuela y Ecuador. Tenemos un propósito muy firme alrededor del bienestar de nuestra gente. Y me gustaría de pronto que nos contaras alguna anécdota que hayas vivido, algún sitio especial que hayas conocido de esta región Interaméricas y que nos puedas compartir. Pues conocido muchos, de hecho no podría decir uno. He tenido de hecho el privilegio de poder viajar. Yo creo que de muy chiquita uno de los temas que yo tenía claro era que donde yo trabajara tenía que viajar. Me encanta, lo gozo. Me parece que aprender de otras culturas, sobre todo porque mi pasión es la culinaria, entonces llegar a otros destinos donde haya un proceso de cocina diferente, con una identidad tan fuerte como en el caso de México, para mí es bastante interesante. El tema de otros países como Chile, Perú, que también cuentan con una riqueza cultural. En fin, no podría decir uno. Realmente me cuesta mucho trabajo hablar de uno. Tendría que hablar de muchos, como también tendría que hablar de muchos dentro de nuestro país. Es una pregunta muy difícil. Pero entonces quiero hacerte una invitación, María Claudia, para que tomes a Interaméricas como parte de tu hogar y nos puedas visitar en cualquiera de estos 9 territorios y nos acompañes. Feliz, hágame la invitación que tengo la maleta lista. Gracias, María Claudia. Y de verdad te agradezco muchísimo por este espacio. Es muy valioso para nosotros desde BDO Interaméricas, pero también para las personas y sociedades que nosotros representamos en nuestros países, poder contar con tu visión, una visión de liderazgo femenino, de futuro y de trabajo conjunto, siempre apostándole a la sostenibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Estamos concluyendo con nuestro primer capítulo del podcast Business Voices by BDO Interaméricas. Tuvimos una invitada de lujo. María Claudia nos dejó muchas lecciones, muchos consejos y muchos pensamientos. Entre esos, estamos en una coyuntura internacional bastante importante, pero es el momento de desaprender para reaprender,
de construir para reconstruir, porque también en todo esto hay muchas oportunidades para los empresarios y para la sociedad en general. Está en nosotros trabajar juntos, porque juntos somos más fuertes. Y si damos un empoderamiento para el liderazgo femenino, podemos llegar más lejos, porque además se va a complementar con el liderazgo masculino. Todo esto para garantizar que nuestra sociedad y nuestras empresas sean sostenibles y que sus impactos trasciendan, que lleguen a cada una de las personas que conviven en nuestros territorios y asimismo construyan mejor país. Hasta aquí, Business Voices by BDO Interaméricas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Gracias por acompañarnos en Business Voices, el podcast de BDO Interaméricas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Relatores, contando historias.